Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Vamos a desvelar el secreto que Kerem Bürsin experimenta cada vez que escucha la voz de Hande Erçel. Si han leído bien el título. Si son fans de estas dos estrellas turcas, saben que su química es innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, o al menos eso es lo que se rumorea. Hoy vamos a profundizar en qué es lo que hace que la voz de Hande tenga este efecto tan particular en Kerem. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, posibles explicaciones psicológicas y, por supuesto, la dosis de misterio que tanto nos gusta. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Toquen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ustedes son el motor de este canal, y cada suscripción nos motiva a traerles contenido aún más interesante. Así que, ¿cuál es ese secreto? ¿Qué sucede en la mente y el corazón de Kerem cuando la dulce melodía de la voz de Hande llega a sus oídos? Bueno, la verdad es que no hay una única respuesta definitiva, pero sí podemos analizar las señales, las reacciones y los testimonios que nos dan pistas muy claras. Imaginen la escena. Kerem está en medio de una entrevista, tal vez hablando de su trabajo, de sus proyectos, y de repente, en el fondo, suena la voz de Hande. La cámara, si es que está enfocando a Kerem en ese preciso instante, muchas veces capta un cambio sutil en su expresión. Un destello en los ojos, una leve sonrisa que aparece casi sin querer, una pausa momentánea en su discurso, como si su atención se desviara por un instante hacia esa fuente sonora familiar y a todas luces reconfortante. Muchos se preguntan si es simple admiración, si es la nostalgia de los tiempos que compartieron en Senkalkam, o si hay algo más profundo. Basándonos en la forma en que interactúan en público, en las miradas que se dedican, en los comentarios que se dejan en redes sociales, parece ser una mezcla de todo esto y algo más. La voz, como sabemos, es una herramienta muy poderosa de conexión emocional. No es solo lo que se dice, sino cómo se dice. La entonación, el timbre, la cadencia, todo esto evoca recuerdos, sensaciones y sentimientos. Y cuando hablamos de Hande Erçel, su voz suele ser descrita como cálida, melodiosa, casi como un bálsamo. No me imagino a Kerem reaccionando a una voz estridente o desagradable. La suya es distintiva y tiene un carácter propio. Podríamos pensar en la psicología de las relaciones. Cuando dos personas han compartido experiencias intensas, como el rodaje de una serie exitosa donde sus personajes desarrollan una relación amorosa muy querida por el público, es natural que esa conexión trascienda la ficción. Si esa conexión también tuvo matices en la vida real, es aún más probable. La voz de Hande para Kerem podría ser un ancla a esos recuerdos positivos, a esos momentos de complicidad y quizás a una época dorada en su carrera. Es como escuchar una canción que te transporta inmediatamente a un momento feliz de tu vida. La voz de Hande podría ser la banda sonora de algo significativo para él. Además, no olvidemos el poder de la asociación. Si Kerem asocia la voz de Hande con momentos de alegría, de risas, de éxito compartido, entonces cada vez que la escucha, su cerebro automáticamente activa esas emociones positivas. Es una respuesta casi instintiva. Piensen en ello, ¿no les ha pasado que escuchan la voz de un ser querido, o incluso la voz de alguien que admiran, y de repente se sienten más relajados, más contentos, o simplemente les saca una sonrisa? Pues esto, llevado al extremo de la admiración y la posible conexión sentimental, podría explicar la reacción de Kerem. Los fans, por supuesto, analizan cada pequeño detalle. Y si bien no tenemos declaraciones explícitas de Kerem diciendo, la voz de Hande me provoca esto y aquello, sí podemos inferir mucho de su lenguaje corporal y de las reacciones de las personas que están cerca de él. A veces en entrevistas conjuntas o eventos, se observa cómo sus miradas se cruzan, cómo sus sonrisas se sincronizan, y cómo parecen tener un código secreto de comunicación no verbal. La voz de Hande en este contexto sería una pieza más de ese rompecabezas de conexión. Otra posible explicación, y esta es más desde el punto de vista de la atracción, es que la voz de una persona puede ser increíblemente atractiva. Los tonos de voz graves en los hombres suelen ser asociados con la confianza y la masculinidad, mientras que las voces más agudas y melódicas en las mujeres pueden ser percibidas como dulces y delicadas, o incluso seductoras. Si la voz de Hande encaja en la categoría de voces que Kerem encuentra particularmente agradables, esto podría ser un factor importante en su reacción.
No es solo un sonido, es una experiencia sensorial que activa centros de placer en el cerebro. Y no podemos ignorar la dimensión del misterio que el propio título sugiere. A veces las cosas más simples son las que tienen el mayor impacto. Quizás no haya una explicación científica compleja, sino simplemente una resonancia personal profunda. Kerem, al ser un actor, está acostumbrado a leer guiones, a interpretar emociones, pero cuando se trata de algo tan real y espontáneo como la voz de Ande, tal vez esa actuación interna se detiene y deja paso a una respuesta más genuina y visceral. Es como si su yo actor se apagase por un segundo y solo quedase el hombre reaccionando a algo que le afecta de manera especial. Hemos visto vídeos en redes sociales donde la voz de Ande se escucha de fondo durante entrevistas de Kerem, y la reacción, aunque sutil, está ahí. Un cambio en la postura, una mirada perdida por un instante, un ligero cambio en la respiración. Son esos pequeños detalles los que alimentan las teorías de los fans y honestamente, hacen este tema tan interesante. Es la voz la que lo transporta a un recuerdo específico. Es la familiaridad de su voz la que le brinda una sensación de seguridad o de paz. O es simplemente que la encuentra, en un nivel muy básico, agradable de escuchar. Pensemos también en el aspecto del secreto. El título juega con la idea de algo oculto, de una reacción que no se revela explícitamente pero que está presente. Este secreto podría ser algo que solo Kerem entiende completamente, una conexión íntima que se manifiesta a través de esa reacción ante la voz de Ande. Y es precisamente esa falta de explicación clara lo que genera el misterio y la especulación. Los fans quieren saber, quieren entender qué hay detrás de esa chispa que se enciende en los ojos de Kerem. En resumen, el secreto de Kerem al escuchar la voz de Ande Erçel no es un solo factor, sino una compleja interacción de emociones, recuerdos, asociaciones positivas, y quizás una atracción personal hacia la cualidad única de su voz. Es la resonancia de experiencias compartidas, el poder de la conexión humana, y la manera en que un sonido puede evocar un torrente de sentimientos. La voz de Ande parece ser para Kerem un recordatorio de momentos significativos, un disparador de emociones positivas, y un símbolo de una conexión especial que, aunque públicamente analizada, conserva un halo de intimidad y de ese secreto que tanto nos intriga. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos explorado las posibles razones detrás de esa intrigante reacción de Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es solo admiración? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus perspectivas y sus ideas. Y antes de irnos, recuerden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ustedes hacen que todo esto sea posible y estamos muy agradecidos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.